Hola, hoy vamos a tratar de ver el concepto de derivadas, la primera parte de derivadas en este video. El concepto de derivadas uno lo puede introducir de dos formas. Uno con el problema de la recta tangente y otro con el problema de la velocidad. Nosotros vamos a tratar de ver los dos problemitas y a ver qué es lo que pasa. En el problema de la tangente, lo que uno está buscando es, estamos tratando de encontrar la recta tangente. La recta tangente es una recta que corta a una función en un único punto. En este caso, fíjense que tengo el círculo en azul y la recta tangente, sería la recta tangente que pasa por el punto P. Obviamente, para cada uno de los puntos voy a tener distintas rectas tangentes. La recta tangente viene la palabra tangente viene del verbo latín tangere, que significa tocar. O sea que la recta, perdón, toca a la función esta en un solo punto, que es este punto P. Ahora, ¿cómo es que encontramos esa recta tangente? Esa recta tangente, fíjense otra vez, tengo la función, tengo un punto, que es el punto A, f de A, es un punto, y tengo la recta tangente. La recta tangente, en este caso, corta la función en un único punto. Ese es el concepto de recta tangente. Ahora, ¿cómo encuentro esa recta tangente? Como todos sabemos, para encontrar una recta, lo que necesitamos es la pendiente y la ordenada. Lo primero que vamos a tratar de encontrar entonces es la pendiente de la recta tangente. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ahora, la pendiente de la recta tangente se encuentra primero aproximando con la recta secante. La recta secante es una recta que corta la función en dos puntos. En este caso, fíjense que tengo la recta que pasa por el punto PQ, es una recta secante. Después, otra recta secante es la recta esta que estoy marcando acá. Fíjense que corta la función en dos puntos. Si uno mueve este puntito Q cerca del punto P, lo que voy a hacer es aproximar la recta secante, la voy a aproximar a la recta tangente. Y ahí encontraría la recta tangente. Ahora, otra vez, lo que necesitamos es la pendiente y la ordenada. La pendiente se encuentra aproximando la recta secante a la recta tangente. En este caso la recta secante, como todos sabemos, es la recta secante, la pendiente, perdón, de la recta secante es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que es la que ustedes vieron en funciones lineales, la recta que pasa por dos puntos. Entonces, en este caso yo di dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P es este puntito que está acá, es A, F de A. Y el punto Q es el punto, acá está, es A más H, F de A más H. ¿Quién es A más H? A más H es, acá tengo A más H es una distancia H. Desde el punto A al punto A más H hay H unidades, en este caso hacia la derecha. Yo lo podría tomar también hacia la izquierda, sería exactamente lo mismo, digamos. Acá le ponemos más H, teniendo el H podría ser positivo o negativo, no hay ningún tipo de problemas con eso. Entonces, vamos otra vez. La pendiente de la secante era el cambio en y menos el cambio en x. Lo que yo dije recién era y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que es la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. En este caso, si yo quiero usar i2, que sería el puntito i2 que es f en a más h, que acá está, i2 menos i1 que es f de a, sobre x2 menos x1. Si yo, fíjense, hago las cuentas, o sea, f en a más h no lo voy a saber porque no conozco f y f en a tampoco, pero a más h, si yo saco los paréntesis, el a se va a ir y me va a quedar f en a más h menos f de a sobre h. Esta es la pendiente de la recta secante. Ahora, ¿qué pasa si ese h es muy chiquitito? ¿Qué pasa si el h, la distancia era h, la distancia que hay entre a y a más h justamente es h? ¿Qué pasa si ese h es muy chiquito o ese h tiende a 0? Si ese h tiende a 0, este puntito se va a acercar cada vez más al punto, el punto Q se va a acercar cada vez más al punto A, al punto P, perdón. Entonces, lo que va a pasar es que la recta secante se va a aproximar a la recta tangente. Ahora,
Eso básicamente es un límite. Entonces, sea y la función continua en un punto x igual a, si el límite del límite este cuando h tiende a 0 existe, entonces voy a tener la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la tangente es el límite cuando h tiende a 0 de fna más h menos fa sobre h. Este límite es casi la derivada. ¿Estamos? Ahora después vamos a definir qué es una derivada, digamos. Pero entonces, si este límite existe, entonces voy a tener la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto P. Ahora, si yo quiero encontrar la recta tangente, como todos saben, era y igual a pendiente por x menos a más f de a. Esta es la misma ecuación que ustedes vieron en función lineal. Ahora, ¿qué pasa si el límite, como vimos recién, si este límite existe, entonces vamos a tener la pendiente de la tangente? ¿Qué pasa si no existe? Si no existe, no voy a tener pendiente de la tangente. No voy a tener pendiente de la recta tangente. Lo que sí voy a tener, si tiende a infinito, es una recta tangente vertical. Todos saben que es una recta tangente vertical, es vertical, digamos. Si es infinito, entonces voy a tener la pendiente de la recta, va a tender a infinito y la recta tangente me va a quedar vertical. Y la ecuación va a ser x igual a. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Ahora, la recta normal. ¿Qué es la recta normal? La recta normal es una recta perpendicular a la recta tangente que pasa por el mismo punto. En este caso, como todos recordamos, la pendiente de una recta perpendicular, lo que se hacía era se invertía y se cambiaba de signo. En este caso, si yo tengo la tangente, lo que hago es la invierto y le cambio de signo, como recordamos de rectas perpendiculares. Entonces, la recta normal es una recta perpendicular a la recta tangente que pasa por el mismo punto. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Hallar la recta tangente y la recta normal a esta parábola x cuadrado más 1 en el punto 1, 2. Primero, vamos a hallar la pendiente, como vimos recién en el límite ese que estaba recién, que definía la pendiente de la recta tangente. Entonces, es el límite cuando h tiende a 0 de f a más h menos f de a sobre h. Esto es la definición nada más. Ahora, por las dudas que alguien no haya visto mucho de esto, cuando uno hace f en 1 más h, es reemplazar el 1 más h en el x, o sea que lo que me va a quedar es 1 más h al cuadrado más 1. Y eso es lo que aparece acá, como sigue, digamos. Acá fíjense que tengo 1 más h al cuadrado más 1 menos f de 1, f de 1 es 2, lo tengo acá, y si no, si uno reemplaza el 1 acá, 1 al cuadrado más 1 me da 2, y ese es el 2 que aparece acá. Esta cuenta es desarrollar el cuadrado. Yo calculo que todos nosotros ya sabemos desarrollar un cuadrado. Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 1. Este 1 sigue siendo este de acá y el 2 este que va acá. Ahora, 1 más 1 es 2, menos 2, 0. O sea, este se va a ir, este también y este también. Y me queda 2h más h cuadrado. Si yo saco factor común h, me queda h por 2 más h sobre h. Los h con este se simplifican y me queda, si el h tiende a 0, este va a ser 0, o sea que este límite de acá me está dando 2. Ahora, entonces lo que estoy encontrando acá es la pendiente de la recta tangente, que en este caso es 2. Si yo quiero encontrar la recta tangente, lo único que tengo que hacer es hacer y igual a la pendiente de la tangente, que ya dijimos que era 2, por x menos a más f de a. A es 1, f de a es 2, lo único que hice fue reemplazar. Acá, si uno hace distributiva, 2x y este por este va a 2, menos 2 más 2 es 0, por eso es que acá la ordenada en este caso me estaría dando 0. Entonces tengo la pendiente y la ordenada, tengo la recta tangente. Ahora, si yo quiero encontrar la recta normal, dijimos que era una recta que
era perpendicular a la recta tangente. Si es perpendicular a la recta tangente, lo que tengo que hacer es dar vuelta a esta pendiente, invertirla, cambiarla de signo. O sea, me queda menos un medio, que es lo que tengo acá. Menos un medio por x menos 1 más 2. Si yo hago distributiva y hago esta cuenta, me queda menos un medio de x más 5 medios. Esta es la recta normal. Fíjense, acá tengo la parábola y tengo la recta normal y la recta tangente en el punto 1, 2. Fíjense que estoy encontrando solo la recta que pasa por este punto. Es la pendiente de la recta que pasa por el punto 1, 2. Solamente esta es la recta tangente y esta es la recta normal. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Este es un poquito más difícil. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función esta que está acá. Esta función es una función racional, es una 4 sobre x, es una función homográfica en el punto 2, 2. Entonces, esta función racional que pasa por el punto 2, 2. Otra vez, si yo encuentro la pendiente de la recta tangente, era el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f de a sobre h. En este caso el a es 2, por eso es que pusimos 2. Otra vez, si yo esto lo reemplazo en la x, me va a quedar 4 sobre 2 más h. Y eso es lo que me queda acá, 4 sobre 2 más h menos 2. Este 2 sería f de 2, que me da 2 también, coinciden. Ahora, yo calculo que todos saben buscar el común denominador, así que el común denominador entre 2 más h y 1 es 2 más h. Si hago la suma de estas fracciones, me queda esta expresión que tengo acá. Acá lo único que tengo que hacer es ser distributiva, 2 por 2 y 2 por h. Fíjense que si yo hago 4 menos 2 por 2 va a dar 0 menos 2h. Es 0 menos 2h es menos 2h. Y lo que tengo que hacer acá es multiplicar este por este y me queda esta expresión que tengo acá. Si simplifico este h con este h, estos dos h's, lo simplifico y me queda menos 2 sobre 2 más h, pero el h tiende a 0, así que en este caso este h desaparecería y me queda menos 2 sobre 2, que es menos 1. Esta, otra vez, es la pendiente de la recta tangente de esta función en este punto. Es menos 1. Si yo reemplazo en la ecuación de la recta, tengo y igual a menos 1 por x menos a más f de a. Si yo hago distributiva, este por este, me va a quedar más 2 es más 4, por eso es que la recta. Esta es la recta y esta es la función. Esta es la recta tangente, esta es la función. Yo el gráfico lo hice en GeoGebra. Fíjense que tengo la función 4 sobre x cuadrado, 4 sobre x, perdón, 4 sobre x y la recta tangente, que en este caso es la celeste. Ahora, el problema de la velocidad. La velocidad es, si ustedes vieron algo de física en el secundario, la velocidad es distancia sobre tiempo. Supongamos que yo tengo una ecuación de movimiento, S igual a f de t, que en este caso supongamos que se mueve en esta línea recta. Este es un tiempo a y este es un tiempo a más h. Si yo hago la diferencia entre f en la distancia final menos distancia inicial, tengo distancia final menos distancia inicial, es esta cuantita que está acá, f en a más h menos f de a. Ahora, la velocidad media se calcula como desplazamiento sobre tiempo, lo que dije recién, que es distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. El tiempo que transcurre entre a y a más h, justamente dije, es h. Por eso, y fíjense que queda exactamente la misma ecuación, f en a más h menos f de a sobre h. La velocidad entonces es distancia sobre tiempo. La distancia que se transcurre entre este puntito y este puntito es f en a más h menos f de a sobre h, sería el tiempo transcurrido en ese instante, digamos. Ahora, si yo lo tengo en una función, lo mismo. Cuando uno quiere calcular la velocidad media,
La velocidad media sería la velocidad media o la velocidad promedio es f en a más h menos f de a sobre h. ¿Qué pasa si ese h tiende a 0? Lo que va a pasar es que este puntito se va a acercar cada vez más acá y eso va a tender a esta recta que está acá o a esta velocidad. Esta velocidad que tengo en este instante es la velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea va a estar dada por justamente si el h tiende a 0 va a ser un límite y acá está. La velocidad instantánea en un instante t igual a a va a ser velocidad en a igual al límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f de a sobre h. Esta es la velocidad promedio cuando h tiende a 0, cuando la distancia entre a y a más h tiende a 0, es cada vez más chiquito. Ahora, la rapidez está dada por el valor absoluto de la velocidad. Eso es algo importante de acordárselo. La rapidez es el módulo de la velocidad. La velocidad, fíjense que es la misma ecuación de la pendiente de la recta tangente que vimos anteriormente, digamos. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo. La posición de una partícula viene dada por la función esta que está acá, menos t cuadrado menos 2t más 9, donde t se mide en segundos y s en metros. Hallar la velocidad y la rapidez de la partícula en los 3 segundos. La velocidad, otra vez, está dada por el límite cuando h tiende a 0 de posición final menos posición inicial sobre tiempo. Si yo hago s en 3 más h, otra vez es reemplazar esta expresión en este t y bueno, 3 más h acá y acá. Y ahí voy a tener que hacer muchas cuentas nada más. Fíjense que acá están desarrollados los cuadrados, acá está hecho distributiva, después este menos cambia los signos de acá, después esta cuenta, los 9 se van, menos 6 con el 6 se van, el 9 con el 9 se van, o sea, quedan los números que se van todos y queda solamente menos 6h menos 2h es menos 8h menos h cuadrado. Saco factor común h, que está acá, simplifico los h y el h tiende a 0, así que esta expresión me da menos 8. O sea que la velocidad instantánea a los 3 segundos va a ser menos 8. Me pide también la rapidez. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad, que es 8 metros por segundo. Cuando uno hace la cuenta acá no hace falta poner metros sobre segundo, acá en el medio. Al final, cuando aclaren la respuesta, sí, por favor pónganlo. Sobre todo porque después en física se los piden y mucho. Bien, después acá hay otro ejemplo. Ustedes, fíjense, háganlo ustedes ese. Entonces, hemos visto que para encontrar la velocidad o la recta tangente es el mismo límite. Entonces, lo que vamos a definir es la derivada. La derivada de una función en un punto A, denotada por f' de A. Esta es la notación de derivada. Anteriormente, en los límites anteriores, no habíamos determinado quién era la derivada. Habíamos dicho quién era la pendiente de la recta tangente y quién era la velocidad. La derivada está dada por el mismo límite. Fíjense que teníamos hace un ratito el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f de a sobre h. Es exactamente el mismo límite. Ahora, ese límite obviamente puede existir o no. Eso depende del cálculo del límite. Si ese límite existe, entonces voy a encontrar la derivada. Si ese límite no existe, no va a existir derivada. La derivada va a existir siempre y cuando este límite exista. Ahora, lo que se puede hacer acá es un cambio de variable para... son equivalentes, de hecho. Esta derivada y esta derivada es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos que usen va a estar bien. Yo en general uso esta y a veces uso esta. Uno puede usar cualquiera de las dos y no hay ningún tipo de problemas. Acá lo único que está hecho es un cambio de variable. Si el x le pongo a más h, en vez de acá va a ir a una x y en vez de una acá, no, el a va a ser a. Y acá el h, si lo despejo, me queda x menos a. Entonces la derivada en a va a ser igual a, esto se lee así, la derivada en a, o la f' en a,
es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Cualquiera de las dos que usen va a ser exactamente lo mismo. Entonces, la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada, eso es lo que dice acá. Y la velocidad instantánea en un instante t es igual a la derivada. ¿Estamos? Entonces la derivada y la pendiente de la recta tangente es igual a la velocidad, son todas iguales, siempre y cuando el límite exista. Ahora, una función f es derivable si la derivada existe, dice acá. Es derivable en el intervalo AB en un intervalo abierto si es derivable en todos los números del intervalo. O sea, uno puede decir que es derivable en del intervalo abierto siempre y cuando exista la derivada en todos los puntos del intervalo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice hallar la derivada de la función en el punto 2 raíz de 2. Fíjense que acá tengo la derivada en 2, acá voy a usar el otro límite. El límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Si usara el otro límite, el límite f en a más h menos f de a sobre h, es exactamente lo mismo y debería llegar al mismo resultado. F de x es raíz de x, f de 2 va a ser raíz de 2, x menos 2 es x menos 2. Acá fíjense que multiplico por el conjugado, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo sobre esta expresión por esta expresión. Estos se simplifican, me da 1 y el x tiende a 2. Si el x tiende a 2 me queda raíz de 2 más raíz de 2 es 2 veces raíz de 2. Entonces la derivada de esta función en 2, la derivada de la raíz de x en 2 es igual a 1 sobre 2 raíz de 2. Otro ejemplo, tengo una función x seno de pi sobre x. Esta función es una función, no está totalmente partida, sino solamente en este punto. Es que tiene problemas en cero, justamente porque el cero está en el denominador. Pregunta, ¿es derivable en cero? Bueno, veamos, hagamos el límite. Dice, la derivada en cero va a ser igual a f de x menos f de 0 sobre x menos 0. F de x es x sobre el seno de pi x menos 0 sobre x menos 0. Acá yo voy a poder simplificar las x y me va a quedar seno de pi sobre x. Si el x tiende a 0, me queda seno de pi sobre x y el x tiende a 0. Si esto tiende a 0, este límite no existe porque esto de acá adentro tiende a infinito. El seno de infinito, eso puede ser, va a estar oscilando entre menos 1 y 1, o sea que ese límite no va a existir. Bueno, acá lo dice. Entonces f no es derivable en 0 justamente porque este límite no existe. Entonces, no siempre existe la derivada. Nosotros hemos hecho ejemplos donde existe, pero bueno, en este caso no existe la derivada. Acá hay otro pequeño ejemplo para hacer. La derivada como función. Si yo quiero encontrar la derivada para cualquier punto, lo único que voy a hacer es definir a la derivada, la f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, siempre que el límite exista. Fíjense que es exactamente igual, la única diferencia es que hace un ratito le poníamos una acá y una acá. Ahora en vez de a le ponemos x, entonces estoy encontrando la derivada para cualquier punto de x, siempre y cuando el límite este exista. Si el límite existe, entonces la derivada va a ser esa, justamente. Otra forma de escribir las derivadas, dijimos, f' es una forma, y' es otra. De y a de x, esto se lee la derivada de y respecto de x. La derivada de f respecto de x, esto es la forma de decirlo, la derivada de f respecto de x o de f a de x. La derivada de f respecto de x, la derivada de f, la derivada de f respecto de x. Esta notación se usa bastante después en análisis 2 porque acá la vamos a usar en algunos casos, digamos, pero porque vamos a tener más variables. Entonces, si uno quiere decir la derivada de y respecto de x, podríamos decir la derivada de y respecto de otra cosa, de otra variable, o la derivada de f respecto de otra variable. Por eso es que esta es la notación de Leibniz, suele usarse como un operador y demás. Pero
Cuando nos toque lo usaremos, nada más. Es una forma de que sepan que hay otras formas de escribir las derivadas. Bien, dice, si f de x es igual a x cubo menos x, hallar f' de x. Ahora no me dicen cuánto vale la a. Para cualquier x lo tengo que encontrar. Entonces, si lo hacemos, fíjense que dice, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición de derivada. Y lo único que voy a tener que hacer entonces es poner x más h en x y en x. Y después x en x, obviamente va a quedar igual. Acá hay que desarrollar el cubo. Ese cubo lo desarrollan con el desarrollo de cubos o lo pueden hacer con distributiva, eso como puedan, digamos. Es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Menos x menos h sería, acá le cambié los signos nada más. El menos este cambia esos signos, me queda menos x cubo más x. Acá agrupo algunos, en realidad este con este se van, este x cubo con este x cubo se van también, y me quedan algunos que dependen de h en el numerador. Si saco factor común h, se va a ir este h, se me va a ir uno de estos, se me va a ir uno de estos y este se va a ir el h, me va a quedar un 1, que es lo que acaba de aparecer acá abajo. Si el h tiende a 0, este va a ser 0, este va a ser 0. Lo único que va a quedar es 3x cuadrado menos 1, que es lo que acabo de encontrar en este caso. Entonces, la derivada de esta función para todo x va a ser 3x cuadrado menos 1. Otra vez, la derivada de esta función es 3x cuadrado para todo x. ¿Por qué? Porque este límite, el límite que acabo de calcular acá, existe para todo x. Y esta función tiene dominio real y esta también, así que esta esta derivada existe para todos los números reales. Podría decir que es derivable de menos infinito a más infinito. Acá vamos a hacer otro ejemplo. Dice, tengo la raíz de x y tengo que hallar la derivada en el dominio que tenga. Lo mismo. Lo mismo, f en x más h menos f de x sobre h. Reemplazo, multiplico por el conjugado. Cuando multiplico por el conjugado, esta x con esta x se va, el h este se va con este h, me queda un 1 arriba, el h tiende a 0, o sea que va a quedar raíz de x más raíz de x, es 2 veces raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Esta es la derivada de esta función, siempre y cuando esto exista. ¿Para qué números existe esta expresión? Esta tiene dominio de 0 a más infinito, de 0 cerrado a más infinito. Esta función que está acá tiene dominio real de 0 a más infinito abierto. Entonces observamos que la derivada existe para el x mayor que 0. La derivada existe en el dominio de 0 a más infinito. Es el menor dominio que tiene, digamos. Bueno, acá hay otro ejemplo. La derivada de esta función hay que encontrar. Bueno, primero esta función tiene dominio de todos los reales menos el menos 2. Así que en menos 2 no va a ser derivable seguramente. Ahí después vamos a ver un teorema que me permite determinar ese tipo de cosas. Acá está hecha la derivada. Y la derivada me está dando menos 3 sobre 2 más x al cuadrado. Esta derivada es la derivada de esta función. Tengo la función y esta es la derivada. Esta existe para todos los reales menos para el menos 2. Entonces, la derivada de esta función es esta para todos los reales menos el menos 2. ¿Estamos? Eso es todo. Después vamos a ver otro video más adelante para calcular derivadas de otras funciones.